Rafael López Aliaga ha pedido al Jurado Nacional de Elecciones no publicar resultados de la primera vuelta hasta concluir una auditoría electoral. Él ha exigido, como candidato, que se precise el plazo de 24 horas para realizar la auditoría del sistema del conteo de votos. Hay que recordar que este tema ya viene de varias semanas, ¿no? Hemos visto al candidato Rafael López Aliaga encabezar diferentes conferencias de prensa, luego también a Renzo Rayardo como alcalde de Lima convocar a una conferencia de prensa, un consejo para hacer una demanda competencial. ¿Hasta dónde se puede llegar hablando del fraude? Estamos aquí en el set de Perú 21 con Humberto Abanto, abogado penalista, nos acompaña esta tarde. ¿Cómo está? Muchas gracias, Mere. Un placer estar aquí. Frente a lo dicho ya como esta antesala que he mencionado, desde el punto de vista penal, ¿qué se necesita para que una denuncia pase de sospecha a un fraude electoral? Pruebas, tan sencillo como eso. O sea, cualquier cosa puede ser un indicio, aunque un indicio no es cualquier cosa, ¿no? Pero para eso permite sospechar. Por eso yo he venido diciendo, sí, hay tres hipótesis que se deberían manejar. La primera, negligencia inexcusable. O sea, un nivel de incompetencia sideral que nos hundió en el desorden del 12 de abril. Una segunda hipótesis, que es la que se está abriendo paso con el trabajo de la investigación periodística y la investigación fiscal, que es la de corrupción, la compra de basura tecnológica y basura logística que estalló el 12 de abril. Y la tercera, que es la versión de López Aliaga, que es del fraude. Pero para yo llegar al fraude necesito completar una serie de respuestas, contestar una serie de preguntas que no han sido contestadas por quienes propulsan esta tesis, ¿no? Claro, se ha hablado de que el candidato alega más de 1 millón de personas no votaron por problemas logísticos. ¿Esto configura un fraude? No, pero además las cifras son oscilantes. Ha hablado de medio millón, de 800.000, de 1 millón y últimamente de 1,5 millones. Pero no tenemos la base y el estudio que ha hecho el Jurado Nacional de Elecciones habla de un ausentismo incrementado de 1,4% en las mesas que se instalaron después de las 12 del día. Entonces, como que la matemática no va acompañando al señor López Aliaga en ese aspecto, ¿no? Claro, ese es otro punto, ¿no? También se habla de manipulación de actas o ingreso irregular de votos. ¿Cuál es la evidencia mínima que se requiere para sostener esta premisa en la vía judicial? Es sencillo, uno tiene que entrar a la fuente de información de OMPE y sacar cada una de las actas y decir, este es el acta verdadera y este es el acta falsa. Yo tengo el acta verdadera, aquí está el acta falsa. Y eso no lo he visto hacer tampoco. Lo que hay sí es mucho entusiasmo en presentar vídeos y supuestas pericias llevadas a cabo por muy serias empresas que hacen pericias sobre sistemas informáticos que no tocan. ¿Cómo puedo yo hacer una pericia informática? Es como que un médico nos diagnostica a usted o a mí Ujú. viéndonos aquí en la pantalla. Y también se habla, por ejemplo, bueno, ya estábamos hablando del ingreso de actas irregulares, él ha hablado de una pericia, una auditoría que ha realizado de parte, pero ¿cómo se puede realizar una auditoría si no puedes ingresar al sistema? No, por eso, pues sí es más grave. Si el que está hablando de un delito, la forma en que se recauda una pericia no es así. Se pide la pericia dentro de la investigación en la denuncia que él ha hecho, porque ya está la denuncia, me dice, y usted va a ver, ya perfecto, ya está la denuncia, pida usted la pericia al Ministerio Público y solo va a poder tener un perito de parte cuando el Ministerio Público ordene la pericia y usted ponga su perito de parte. Lo que no ha hecho el señor López Aliaga y no ha hecho su personero técnico según la información de OMPE, y esta es una cosa que tendría que desmentir Renovación Popular, es concurrir al momento en que OMPE entregó los códigos fuente de los tres sistemas, que le hubieran permitido auditar el sistema y determinar si existían estos famosos algoritmos que envían votos de un lado a otro. Ese es otro punto. Además, el candidato ha acusado directamente a funcionarios de la OMPE, que ya están en un proceso de investigación, el señor Piero Corbeto está en una investigación, y también del Jurado Nacional de Elecciones. Aquí, ¿qué delitos
podrían configurarse si vemos el mapa de cómo se ha ido a través de las marchas hostigando a las principales autoridades electorales? Bueno, hay una normatividad sobre acoso. Yo creo que aquí hay un punto en el que hay que detenerse para separar lo que es la protesta legítima. El señor tiene todo el derecho de protestar y sus huestes de acompañarlo, pero una cosa es protestar y otra cosa es escrachar a la gente. Otra cosa es hostigar a la gente o acosarla, suponiendo que con esos actos de aterrorización o de aterrorizamiento vamos a poder obtener lo que deseamos. Claro. Esos no son los métodos y están, digamos, parados en una línea muy delgada, que en cualquier momento puede convertirse en una situación muy seria para los que creen que la pasión es más importante que la reflexión en situaciones como esta. Claro, me refería, por ejemplo, cuando hablaba del candidato a Rafael López Aliaga, que en un meeting habló de sodomizar al presidente del Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Eso es por un lado. Pero específicamente hablando ya de quienes se movilizan a favor de las marchas para protestar en contra del Jurado Nacional de Elecciones, hay una figura que es la de Jorge Ugarte, un influencer de derecha, ¿no? Que ha estado presente en estas marchas. Vamos con este primer video. Sí, ya lo tenemos. Vamos a escuchar. Explicando por qué he pedido golpe cívico-militar, porque he puesto como ejemplo lo que pasó el 11 de septiembre de 1973 en Chile. Y quisiera explicar las diferencias que hay entre lo que piden algunos con muy buena voluntad y los que piden otros. ¿Por qué golpe cívico-militar y no golpe militar o golpe militar democrático? Primero, porque el golpe militar solamente es motivado por intereses militares, como lo hizo Juan Velasco Alvarado en el 68 para poder tapar toda la crisis militar que había en Perú debido pues al tema de las fronteras y la ilegalidad de productos que ingresaban al Perú por complicidad de los militares y por otros temas también de las guerrillas y otros temas también relacionados con que el APRA no llegara al poder. O sea, ese es un golpe militar motivado por intereses meramente militares o armamentísticos. Un golpe militar democrático es imposible, es un oxímoron, no se puede hablar de eso porque todo golpe militar tiende a ser obviamente la ruptura de la Constitución, ¿ok? Queda claro. ¿Y por qué si un golpe cívico-militar? Porque eso sí está contemplado. Quiero mostrarte claramente el artículo 31 de la Constitución Política del Perú, que dice lo siguiente en su último párrafo: es nulo y punible todo acto que prohíbe o limita al ciudadano el ejercicio de sus derechos. Es decir, si alguien o alguna institución o alguna autoridad impide o limita que nosotros los ciudadanos podamos votar, quiere decir entonces que nos están limitando y están rompiendo el artículo 31 de la Constitución. Y el señor Ornedo ha dicho que no se puede llevar a cabo unas elecciones a pesar de todas las limitaciones que han habido en las elecciones del 12 de abril porque el cronograma electoral se vería afectado. Entonces el señor Ornedo y los miembros del jurado están poniendo el cronograma electoral por encima de la Constitución. Están violando la Constitución política del Perú. Entonces, ¿qué manda la Constitución a los militares? Artículo 169. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional no son deliberantes. Están subordinadas al poder constitucional. Los militares tienen que hacer respetar esto de acá, que es la Constitución política del Perú. Ellos no tienen que hacer respetar el cronograma. Ellos no tienen que hacer respetar al presidente del jurado o al jefe de la OMPE, Corbeto, ex jefe de la OMPE. Tienen que hacer respetar la Constitución. Y los militares saben, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el señor Briceño, el general Briceño sabe que esta Constitución se ha vulnerado con la complicidad del Jurado Nacional de Elecciones y el de la OMP. ¿Y qué tiene que hacer el ejército? Hacer respetar, está subordinado a lo que dice la Constitución. Por consecuencia, los civiles indignados por esto estamos... Bien, acabamos de escuchar entonces a Jorge Ugarte. Él se presenta como influencer en sus redes sociales, tiene un podcast, y él habla de que se debe llamar a hacer un golpe cívico militar, que está contemplado en la Constitución y que los militares y las Fuerzas Armadas se deben a la Constitución. A ver, ¿Esto es así? ¿en qué parte del artículo que él cita
que dice que es nulo y punible todo acto que prohíba o limite al ciudadano el ejercicio de sus derechos, dice que lo que corresponde es que se forme una junta cívico-militar para tomar el poder en el Perú. Lo que no hacen nunca los defensores, los quienes invocan el artículo 31 es leerlo completo. El primer párrafo es más ilustrativo. Dice, los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos mediante referéndum, iniciativa legislativa, remoción o revocación de autoridades y demanda de rendición de cuentas. También tienen el derecho de ser elegidos y de elegir libremente a sus representantes de acuerdo con las condiciones y procedimientos determinados por ley orgánica. La ley orgánica de elecciones, primero la Constitución misma, en el 168 establece cuándo es nula una elección. Pero por si eso faltase, los artículos 363 y 365 de la Ley Orgánica de Elecciones desarrollan también otras causales de nulidad. ¿Cuál de esas causales se ha producido para establecer la nulidad del procedimiento? A menos que el señor Ugarte, en una situación que ni usted ni yo hemos conocido, haya sido declarado por un Congreso Constituyente el solo Tribunal Constitucional del Perú, no hay ninguna forma lógica de sostener lo que está diciendo. Él no puede por sí, ante sí, ni ningún grupo de personas asumir la condición de que yo decido qué cosa es ilícito y cómo toco la puerta de los cuarteles, porque si le parece que el ejemplo de Pinochet es malo o el ejemplo de Velasco también es malo, le puedo dar el ejemplo de Bordaberry, que hizo una junta cívico-militar y también fue una dictadura, y hay que recordar que Juan Bordaberry terminó muy mal. Entonces, estos sueños, estos delirios de quienes no han perdido contacto con la realidad constitucional y con la realidad fáctica pueden poner en peligro la democracia en el Perú. Y están, repito, cruzando la línea. Están lindando con situaciones que ellos no se están dando cuenta que podrían ocasionar serias consecuencias jurídicas para ellos. No, y además de esto, hacer este llamado, ¿qué delitos podría configurar? No, a ver. Porque está utilizando las redes sociales. Digamos, en opinar no hay riesgo, pero el problema está que la suerte es que hasta ahora no está haciendo un llamamiento. Si él cruza a lo que se llama peligro claro y presente, ya no estamos hablando de libertad de expresión. Hasta aquí es libertad de expresión. Es la opinión del señor Ugarte. Para mí procede que no sé cuánto. Pero si él hace un llamamiento público, entonces ya tenemos una instigación a un delito contra el orden constitucional. Ya eso es otra. Ya es otra cosa. Entonces creo que hay que empezar a reflexionar, particularmente cuando uno se acerca al borde de un abismo. Y por ejemplo, en esta situación, a ver si tenemos preparado el siguiente video, donde el señor Ugarte llega a la casa del señor Burneo, asusando, insultando, utilizando este mecanismo, ¿no?, que es la protesta libre, ya para distorsionar una situación y llevar a un hostigamiento, como lo ha declarado el propio señor Burneo en un comunicado. ¿Qué se puede apreciar de eso? Vamos, ya también, sí, vamos con eso entonces. De la rata de Burneo. Estamos en la casa del delincuente que ha respaldado a los delincuentes de la OMPE. Estamos aquí para decirle que no nos vamos a dejar robar nuestro voto por la puta madre. Le pedimos a las Fuerzas Armadas, insisto con este discurso, es importante, y lo repito, el 11 de septiembre de 1973, los militares chilenos sacaron al comunista de mierda de Allende hecho un cadáver de palacio. Pero ¿cómo se logró? Porque la ciudadanía le exigió a los militares hacerlo. La ciudadanía, los chilenos, le quitaban maíz a los militares. Pedimos hoy golpe cívico-militar, golpe cívico-militar. Bien, ya hemos vuelto a escuchar, vuelve a repetir una cosa similar. Sí, bueno, digamos, repito, está en el confín de la libertad de expresión. Un poco más iba a cruzar el lindero. Creo que es importante llamarlos a detener esta danza de locos al borde del abismo, ¿no? Por su propio bien, por su propio bien. O sea, esta no es la forma de hacer las cosas. Hay una diferencia entre el derecho a la protesta y el derecho a reunirse, que es pacífico y sin armas, con lo que se llama el acoso,
que es mediante actos repetitivos presionar a alguien con el propósito de que haga algo que no desea hacer y que uno le quiere imponer. Estas cosas creo que tiene que reflexionarse con cuidado, ¿no? Particularmente cuando la argumentación no es tan sólida como ellos piensan y cuando no están dispuestos a cotejarla. Porque una de las cosas peores, fíjese usted, Mayra, en el debate público peruano es cómo se ha sustituido el adjetivo, ¿no? Con el adjetivo lo sustantivo. Uno argumenta y le responden insultos. Uno dice, da una conclusión y lo que le responden es un agravio o una descalificación. Esa no es la forma en que se desarrolla el debate público en una sociedad democrática. En una sociedad democrática no hay respuestas axiomáticas. Ahí está, es evidente. No, dígame por qué es evidente. Explíqueme por qué usted considera que eso es evidente, porque para mí no es tan evidente, ¿no? Pero eso es lo que estamos viviendo. Por gente que no entiende que en una sociedad democrática la tolerancia, el pluralismo no acompañan ni la intolerancia ni la imposición. Y quiero cerrar ya esta entrevista, doctora Abanto, con la última pregunta. El señor Rayardo, quien hoy es el alcalde de Lima, ¿violó la neutralidad electoral? En mi opinión, sin duda alguna. Porque el señor Rayardo ha salido a dar una excusa que algunos han tomado, que es: yo soy el alcalde de Lima, represento a los ciudadanos de Lima. Perdón, nosotros no somos menores de edad. Cada uno de los ciudadanos de Lima es justamente eso, un ciudadano. Y él no puede, digamos, desde una posición como alcalde, siendo miembro de un partido, elegido como el segundo del candidato que está disputando el pase a la segunda vuelta, salir a decir que él va a poner recursos contra el Jurado Nacional de Elecciones, porque él es una autoridad y lo hace con nuestros impuestos y lo hace interviniendo en un proceso electoral. Yo le tengo aprecio personal a Rex, pero lo invito a reflexionar. Hay un momento en el que uno tiene que recordar que ya convertido en autoridad no pertenece a su partido, pertenece a la ciudadanía. Bien, muchísimas gracias, Muchísimas doctora gracias, Abanto, Mayra. por esta explicación y por supuesto seguro estaremos conversando más adelante de otros temas también de coyuntura. Muchísimas gracias.